Si tú eres de las personas que ya se fueron a hacer una limpia a Catemaco, ya fueron a terapia y ya no saben qué más hacer para resolver sus problemas, pues el día de hoy les traigo un tema súper interesante porque vamos a hablar de las constelaciones familiares chamánicas y el día de hoy tengo una invitada que se llama Adri. Ella nos va a hablar de este tema. ¿Cómo estás, Adri? Muy bien, Paulette. Muchas gracias. Un gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Queremos hablar de este tema porque es un tema súper interesante que tiene que ver con la cultura mexicana, mesoamericana y que muchas personas desconocemos y creo que es un punto en el que nos puede ayudar a desarrollar o a entender diferentes problemáticas que nos suceden. Bueno, ella es Adri, cuéntanos un poquito de ti, Adri, qué es lo que haces, a qué te dedicas. Pues mira, yo estudié la licenciatura en comunicación también y por situaciones de la vida empecé a meterme mucho en lo que fue toda la parte holística y desconocer que en nuestra propia cultura tenemos medicina, que en nuestra propia cultura nuestros antepasados, nuestros abuelos, se curaban con hierbitas, se curaban con fuego, se curaban con la palabra misma de los abuelos y eso era medicina para ellos. Entonces, cuando yo conozco las constelaciones, me voy sobre las constelaciones clásicas, pero las constelaciones chamánicas aportan, aparte de orden, medicina. Por ejemplo, tú vas a constelar y yo te mando a que hagas un ritual. Este ritual, aparte de que te va a dar orden, te va a dar la responsabilidad, vas a adquirir una responsabilidad de decir, bueno, ya me dieron las herramientas, ya sé por dónde ir, pero aparte me tengo que esforzar en comprometerme a terminar el trabajo. Y eso es lo que se hace en una constelación chamánica. Ok. Y por ejemplo, si nos vamos desde el punto más básico, constelar o hacer una constelación, ¿qué es, digamos, en los términos más básicos? ¿Cómo lo podrías explicar? Una constelación, así para no redundar tanto, es una herramienta que nos aporta orden. Es una herramienta que engloba, sí, esta parte del sistema familiar, pero también ve otros aspectos. En nosotros influye mucho lo que es la cultura, por ejemplo, el lugar donde vivimos, donde nos desarrollamos. Y todo eso, un constelador lo ve, lo amplía, amplía el panorama. No solamente se va, por ejemplo, con una enfermedad o un síntoma de la persona, sino todo lo que está rodeando a esa persona, a esa persona que viene con un síntoma. Nosotros, los consteladores chamánicos, le llamamos descompensación. Cuando existe una descompensación, es cuando viene como llamarlo un desequilibrio. Y entonces viene tu desequilibrio físico, tu desequilibrio emocional, tu desequilibrio mental. Entonces, un constelador negocia con todos esos espíritus de tu sistema familiar, con todos esos espíritus de tu comunidad, de tu cultura, para poder generar un equilibrio y una compensación. Ok, digamos que el desequilibrio de todo este entorno que nos comentas es lo que, digamos, recae en un síntoma tal cual físico o emocional, como por ejemplo, ¿qué tipo de síntomas son lo que más comúnmente llega a la gente? O sea, yo me imagino que bueno, todos tenemos distintos tipos de problemáticas, de enfermedades, etcétera, etcétera, pero digamos, ¿qué este tipo de enfermedades son las que más llegan o cómo sabes tú como en tu posición que puedes atender a una persona o que la puedes ayudar? En pandemia hubo muchas pérdidas, hubo muchos duelos, mucha gente murió, gente cercana, amigos, familiares. Y entonces llegaban por depresión. También hubo mucho suicidio. Entonces, o esta parte del encierro les trajo ansiedad, les trajo estrés. Entonces, acudían a decir, es que no sé qué es lo que está pasando.
¿no? Y eso es uno de los temas, pero por ejemplo, pues se pueden trabajar temas también como laborales, ¿por qué no fluyes en tu trabajo? Económicos, ¿por qué no te está rindiendo el dinero? Pues sientes que trabajas y trabajas y tu dinero se te va de las manos, por ejemplo. Situaciones de pareja también, con los hijos. Cualquier tema que sientas que tú estás atorada y que no te permite caminar o que no te permite avanzar y tener una vida pues equilibrada, podemos constelar. También, por ejemplo, si yo no tengo una buena relación con mi jefe de trabajo, a lo mejor no es mi jefe, a lo mejor viene de mi sistema familiar. ¿Con qué relación de mi sistema no me estoy relacionando de la manera adecuada que me trae problemas con mi jefe en mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Y lo que se hace en una constelación también es integrar a todo lo que está excluido. O sea, si yo no sé nada de mi abuelo paterno, por ejemplo, y yo no sé ni cómo se llamó, ni quién fue, ni a quién se dedicó, eso me puede traer o me puede generar conflictos hasta con mi manera de sentirme segura en las cosas que hago, ¿no? En mi vida cotidiana. O sea, y eso tiene mucho que ver, vas a decir, ¿y qué tiene que ver mi abuelo en esto? Sí. Y por supuesto que sí, porque en las constelaciones vemos que de nuestro linaje paterno y todo lo que representa nuestro linaje paterno, nos viene la fuerza. La fuerza para emprender proyectos, para emprender, para culminar objetivos. O sea, es una situación, es un tema muy interesante. Sí, yo recuerdo que, bueno, yo acudí a ti alguna vez porque me acuerdo que yo tenía como el conflicto de que yo sentía que quería por ejemplo, una relación un poquito más formal con alguien, pero que las cosas como que no fluían. Yo me acuerdo que llegamos a hacer constelación y ahí fue un tema de abuelas maternas en el que yo trabajé, pero a mí me gustaría que cuentes un poquito más, porque yo sé que no es solo como ir contigo y vamos a constelar y todo muy padre. Honestamente es un poco complicado constelar. Yo lo veo como desde un punto también parecido como ir a terapia psicológica, por ejemplo, porque es algo que no se queda ahí. O sea, no es algo de un día y que lo haces en el momento y listo y ya se solucionó todo, ¿no? Es algo con lo que tú tienes que ir trabajando. La parte de la constelación, cuéntanos cuál es como este proceso y como esta tarea que yo me imagino es diferente para cada persona, pero cómo es un poquito este proceso para seguir haciendo como trabajar en ese problema y buscar, digamos, una solución o soltar, no sé cómo lo manejas tú o cómo lo mencionan ustedes. En una constelación chamánica, también un constelador chamánico es conocido como un médico tradicional. Las personas acuden a un constelador chamánico cuando ya agotó todos los recursos, casi, ¿no? Cuando dicen, yo ya no puedo con esto, siento que me pesa mucho y necesito ayuda. Entonces, yo cuando llega un consultante, no es paciente, es un consultante, porque bien nosotros le damos su lugar a los psicólogos. Ellos estudian una licenciatura. No es una terapia psicológica. Yo no soy psicóloga, pero llevamos una formación. ¿Qué es una formación? Entonces, nosotros no somos psicólogos, pero estudiamos. Nos llevan aproximadamente 2 años de formación chamánica. Digamos que esto es algo que es un conocimiento histórico o cultural que se va transmitiendo a través de las generaciones, ¿no? Y que tiene como un sustento tiene una base cultural, ¿o cómo lo explicarías? Tiene una base cultural y tiene una base ancestral, porque es de palabra. Nosotros tenemos unos formadores
los cuales ellos a su vez tienen un formador que les pasan la palabra. Ok. Y sí, nos reforzamos y nos apoyamos en libros. O sea, leemos, como no tienes idea, leemos de psicología, de medicina, de psiquiatría, de todo lo que te puedas imaginar, tenemos que saber, porque es un campo muy amplio. ¿Ok? Ok. Y tienes razón, por ejemplo, yo cuando les digo, cuando llega un consultante, yo les digo que lo primero que van a encontrar es orden. En una constelación chamánica se encuentra orden. ¿Por qué? Porque encontrando orden se te acomoda todo. Antes que el amor, es un, ¿cómo decirlo? Es un axioma que nosotros ocupamos, que antes del amor debe de haber orden. Cuando tú llegas a tu casa, te es más fácil encontrar las cosas cuando hay orden. Claro. Así Y es como esta parte, perdón que vuelva al caso de la experiencia que yo tuve, pero por ejemplo, yo no tenía como tanta tranquilidad o paz con mis abuelas maternas, porque pues ellas habían perdonado mucha violencia y muchas cosas que para mí ahorita, desde el punto en el que estoy, me parecían como cosas imperdonables, ¿no? Cosas que yo no perdonaría. Entonces, por ahí, no sé, ya tú me dices, es como buscar ese orden o tener esa paz o tranquilidad con tus antepasados o con tu familia para que las cosas puedan fluir. Yo me acuerdo que honestamente fue un proceso en el que yo fui tomando en cuenta estas cosas sobre lo que yo pensaba de mis abuelas, de mi familia y de cómo se han ido al transcurso de los años acomodando las cosas, pero creo que hasta que pude procesar esa parte de la cual yo era inconsciente, pude empezar a fluir un poco mejor en la vida. O sea, honestamente, a mí me sirvió mucho poner en práctica y poner como atención específicamente en eso que había ignorado por muchos años y pude desglosarlo. Cuéntame, ¿es un poco como el proceso por el que pasan todas las personas o cómo es? O sea, ¿cómo puede ser un poco, cómo puede ser más efectiva esta práctica o qué es lo que tú recomiendas, por ejemplo? Es que en tu caso, y lo puedo ejemplificar así, tomando tu caso, cuando no sabemos la historia y no estamos para saber la historia tal cual como pasó de tus abuelas, cuando desconocemos esa historia, nos damos por ofendidos nosotros, porque decimos, ¿cómo es posible que mi abuela haya soportado violencia, por ejemplo, con mi abuela, o abandono, ¿no? Y es algo que yo no quiero repetir, sin embargo, lo estás repitiendo. Porque lo que no aceptas te maldice y lo que aceptas te bendice. En constelaciones familiares chamánicas es muy importante las jerarquías. Ah, ok, sí, sí. ¿Sí? O sea, si yo no tuve la oportunidad de conocer la historia de mi abuela, solamente tus abuelas sabían qué acuerdos tenían con sus parejas, con sus esposos. Como tú lo desconoces, entonces te ofende. Sí. Y dices, ¿por qué? No estamos a veces para entender la historia, más bien para decir, así como fue perfecto. Y así como fue, a ellas les funcionó. Entonces, eso es lo que se acomoda, lo que se ordena en una constelación, para que tú tomes eso no como una ofensa, sino como un empuje a que gracias a eso tú sigues aquí. Ok. No, pues, Entonces, eso puede ejemplificarlo desde tu caso. ok. Y, por ejemplo, ¿cuáles son como los consejos que tú das en una de estas sesiones o cómo lo trabajas? Yo sé, efectivamente, pues cada caso es diferente y siempre va a ser diferente porque pues cada persona trae su historia, tiene sus antepasados, tiene todo esto.
Pero digamos en términos generales, ¿tú cómo es este proceso un poquito? Es, por ejemplo, haces la constelación y después como qué tipo de consejos o cómo tú tienes ese acercamiento con las personas que van contigo. Para empezar, pues les digo que ahí no van a encontrar prontitud, que las cosas, estamos acostumbrados a que las cosas sean como la comida rápida y no es así. Ujú, Hasta para nacer se necesita esforzarse, ujú, pero también nos han enseñado, nos han metido esta idea de que así, o sea, lo que pides se te tiene que dar. ujú, Entonces, esa es una de las cosas que yo les digo que tienen que trabajar. Mi palabra es, le ujú, tienes que chambear y esforzarte por conseguir que se te muevan las cosas, ¿no? Esforzarte por lo que te estoy diciendo. Cuando terminamos la constelación, ujú, se impregna aquí en la mente. ujú, Lo que ves te resuena en el alma. Una constelación es de almas también. ujú, Y lo que se acomoda en el alma. Entonces, cuando terminamos de acomodar esa situación, ujú, les digo, por ejemplo, tú, Polet, vas a tener que prenderle una velita a tus abuelas ujú, y darle las gracias, porque gracias a ellas tú estás aquí haciendo lo que te gusta. ujú, Si no lo haces, eso ya no es mi responsabilidad, ujú. es tu responsabilidad. Claro. O te puedo decir, ¿sabes qué? Esfuérzate en conseguir algo que te recuerde a tus abuelas, algo que tengas de ellas, aunque no las hayas conocido, cuentan, Ujú, porque ellas son las que te están abriendo el camino para que tú avances en tu proceso. ujú, O, por ejemplo, te puedo decir, consíguete un dibujo, un cuadro, a algo que te represente a ellas. ujú. Si lo haces, vas a obtener resultados satisfactorios. Si no lo haces, pues como siempre, no vas a terminar lo que empiezas. Claro. Y por eso no avanzas. Ok. Entonces, digamos que es un proceso que no se queda solamente, digamos, en la sesión o en el momento en el que tú estás haciendo la constelación, sino es algo que también en lo que se deja tarea, en lo que se tiene que trabajar, en lo que se tiene que pensar, en lo que se tiene que, digamos, de alguna manera cada persona ir resolviendo dentro. O sea, no sé si tú la definirías como tú eres como la persona que, digamos, abre como ese camino ese camino para que la persona vea que ahí está una cuestión que tiene que resolver. Sí, un chamán es un guía. Ok. Un chamán es esa persona que no nada más se preocupa por tu bienestar. O sea, Adriana no solamente se preocupa por el bienestar de Paulette. Adriana se preocupa o se ocupa más bien por el bienestar de la comunidad, Ok. de dónde vive Paulette. Porque si Adriana mmm, trabaja Paulette, Ujú. Paulette puede aportar muchísimas cosas positivas a su comunidad. Ok. Digamos que entonces esta parte de las constelaciones familiares chamánicas, el interés es de una forma en conjunto o en comunidad. O sea, digamos que las tradiciones o ancestrales de toda esta cultura que nos platicas tiene base en esta parte del bien de la comunidad. Así es. Por eso en Mesoamérica, Ujú. no solamente, no, el pensamiento del bienestar no era individual, no había individualismo, Ok, ajá. era comunitario. Por eso hacían sus trueques. Por eso, si yo te doy, tú me das. No Ujú. había esta parte de, si yo me beneficio es para mí. No. Ok. Ahí se ocupaban de todo. Si yo tengo, tú también. Ujú. Y eso es una de las cosas que hemos olvidado. Claro. Y yo creo que también culturalmente ahorita, como en esta época contemporánea,
desafortunadamente el pensamiento es mucho más individualista, ¿no? O sea, cómo esta parte de la cultura de las constelaciones familiares chamánicas y todo esto se involucra con esta época donde todo el mundo está pensando solamente en el bien individual. ¿De qué forma, digamos, tú como realizando estas prácticas puedes ayudar a cambiar un poquito esa forma de pensar? ¿Tú qué crees que sería? ¿Cómo sería? Mira, yo me ocupo mucho de que las personas vinculen con lo sagrado, porque también es una de las cuestiones que hemos olvidado. Estamos súper desconectados de lo sagrado. Nos preocupamos más por lo mundano, por el bienestar a lo mejor económico, que Uh-huh. por lo espiritual. Y muchas veces no sabemos que aquí en México nuestras abuelitas tenían un altar. Siempre tú llegabas a su casa y tenían un altar, tenían una vela prendida, una vela encendida, porque ellas sabían la importancia de tener una luz en sus casas. Uh-huh. Entonces, un constelador chamánico también se ocupa de eso, de vincular a las personas que recuerden lo sagrado, que recuerden de dónde vienen y por qué están aquí, no solamente por papá y mamá físicos. No me meto mucho en lo que es religión, Uh-huh. pero si una persona tiene que creer en algo, si Uh-huh. una persona no tiene, así sea una piedra, Uh-huh. si no se arraiga a una creencia, está perdido. Claro. Y él no tiene rumbo. Una persona que no tiene creencia en algo, no tiene rumbo. Entonces yo también me ocupo de no meterme con religiones, Uh-huh. pero sí de vincularlo con algo sagrado. Ok. Por ejemplo, en esta época pues desde que inició la pandemia, todo esto, me imagino que ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que ha tenido un impacto lo que digamos como comunidad o como nivel global o nivel mundial como seres humanos? Pues estamos atravesando estos conflictos universales de pandemia, de mucha gente que ha muerto, mucha gente que ha sufrido enfermedades. ¿Tú crees que esto de alguna forma nos esté acercando a esta otra parte un poco más como espiritual o de creer en algo? Híjole, yo quisiera creer, yo quisiera decir que sí, pero no, no. Los humanos somos necios y si algo hubiera cambiado en nosotros, eh, así te lo voy a poner tan simple, todos usaríamos cubrebocas. Ujú. Nos preocuparíamos yo me preocuparía por mi salud, pero también por la tuya. Ujú. O sea, en tan cosas tan sencillas o no sé, sigo viendo la misma cantidad, por ejemplo, de basura en la calle, ¿no? Ajá. Entonces tú dices, ¿y de qué sirvió que hayamos pasado o que estemos pasando por una situación así? Es una prueba muy, muy cañona que la vida nos está dando y no entendemos. Sí, claro. Entonces, eso también es una tarea ardua de nosotros. Cada que va a un consultante es decir, sé responsable, sé comprometido, Ujú. sé Consciente, ¿no? consciente, exactamente. Consciente del lugar en donde vives, de dónde vienes, de hacia dónde vas también. Sí es, Exacto. sí es un tema, yo creo que igual muy de conciencia generalizada y un tema personal en el que todos debemos poner ahí atención. Y, por ejemplo, regresando un poquito como a este tema, los consultantes que van contigo, eh, ¿qué tipo o cómo le podemos decir a las personas que nos están escuchando, en qué momento pueden acudir a una consulta, a una constelación contigo? Mira, casi todos llegan con un conflicto. Ok. Casi todos llegan con una situación que quieren resolver. Pero también una constelación, puedes constelar cuando te va bien. Ok.
no solamente en el caos tienes que constelar, es como la salud, ¿no? Tu revisión médica, aunque no estés enfermo, porque somos médicos tradicionales también. Entonces, aunque no estés enfermo, que no tengas una descompensación, que no tengas un conflicto que resolver, también puedes asistir porque te puedo aportar un ritual para que des gracias a todos esos espíritus que te están mirando de buena manera para que te vaya bien. Porque, por ejemplo, ¿cómo compensas? Ahí no hay una descompensación, sino más bien cómo compensas tú ese bienestar que te están dando, que te están aportando. Porque aquí también hacemos mucho énfasis en que no es recibir, no nada más es recibir, porque no estamos acostumbrados a, sí, yo tengo derecho por mandato divino recibir. No, también tienes la responsabilidad de dar, de compensar lo que te están dando. También para eso se hace una constelación. Oye, y por ejemplo, la gente que va contigo y tiene algún problema de salud, ahí como, por ejemplo, con el tema médico y con el tema de constelación, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo se mezclan esas dos áreas? Por ningún motivo se deja el diagnóstico médico, científico. Por ningún motivo se abandona tu medicamento. Cuando acudes a una constelación vemos qué energía, qué espíritu, qué esencia está presente y cómo lo ve tu alma. De que, por ejemplo, nosotros le llamamos corporizar a la enfermedad. Es darle forma, es darle materia, materializarlo. Y en base a eso, tratamos, porque no es algo que se haga así, que vengas y que te vayas a curar, ¿no? Tratamos de negociar con ese espíritu y con esa esencia para que se baje un poquito. Y entonces nosotros somos mediadores entre la persona y la enfermedad. Tú como persona que vas a dar a la enfermedad y cómo la enfermedad podemos hacer que exista un vínculo ahí para que no exista una pelea, ¿me entiendes? Porque cuando una persona enferma es una pelea, es una resistencia, es enojo, la persona tiene enojo. Entonces compensamos ese enojo para que ese espíritu bien mire a la persona y pueda, si él quiere, bajarle un poquito y pueda dejarlo por lo menos, si ya es una enfermedad crónica, degenerativa, lo deje vivir de la mejor manera el tiempo que le quede de vida. Y por ejemplo, estos espíritus que tú llamas, ¿son espíritus o es energía o cómo lo explicarías de una forma un poquito más, digamos, sencilla o más entendible, como decir, ¿de dónde viene? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Cómo lo explicarías? A las enfermedades, les llamamos espíritus, les llamamos esencias, porque finalmente para la mente no existe una figura como tal. Cuando tú lo constelas, ya le das forma, ya lo corporizas, ya lo materializas. Y conforme a eso, lo vamos trabajando. Y por ejemplo, ¿hay alguna definición ahora en este caso que tú dices, una persona que está enferma es porque tiene enojo? Digamos, las enfermedades tú las clasificas en ciertas emociones, tienen que ver con las emociones que llevas dentro. No sé cómo lo explicas eso. Muchas veces sí tiene que ver con el enojo, pero también tiene que ver con lo que no ha visto la persona, con lo que ha excluido en su vida.
Ok. O sea, llega una enfermedad a una persona y es algo que no ha visto y que ha excluido por mucho tiempo. Entonces, de alguna manera se tiene que hacer presente y decir, aquí estoy, me tienes que mirar, me tienes que ver para darme mi lugar. Y puede ser ancestros, ¿eh? Pueden Ok. ser ancestros no reconocidos, pueden ser ancestros no vistos, que reclaman su lugar. He ahí que las enfermedades son espíritus que reclaman su lugar y son espíritus que no sean vistos. Ok. Supongamos que alguien va contigo en relación a un tema personal y de la forma en la que se vincula emocionalmente, digamos, con sus parejas. Igual también tiene que ver con sus antepasados. Ahí, por ejemplo, no importa no, que sean de otras generaciones o ¿tú cómo te das cuenta de eso? Depende mucho de la dinámica, porque puede ser empezando por padre o madre, Ujú, conflicto, tu relación que no tienes definida, concreta, arraigada con tus padres, ujú, como pueden ser tus abuelos, como pueden ser tus bisabuelos, tus tarabuelos, tus chosnos y ujú. más atrás. Ok, Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Poniendo representaciones para ver, por ejemplo, en qué línea ancestral está el conflicto. Y entonces se media, se platica, se concilia con esa abuelita de a lo mejor 7 generaciones de atrás, ok, o ese conflicto, pero eso ya se ve en una constelación, ¿no? ok, ¿Cuántas generaciones de atrás tienen pues esa descompensación? ok. Y digamos, de alguna forma es una conexión que se tiene con ese pasado, ¿no? Sí, y fíjate que un constelador, muchas prácticas te van a decir, ¿y por qué vas a tu pasado? No traigas el pasado a tu presente, ya fue, ya olvídalo. Ujú, Nosotros no, ok, nosotros tenemos que resolver el pasado ok, porque viene tu conflicto, porque entonces, ¿cómo vas a vivir en un presente inmediato y ujú, cómo vas a proyectarte en un futuro que a lo mejor no existe? ok, Pero de tu pasado, si tú ujú, resuelves tu pasado, por ejemplo, hay una persona que sufrió un abuso en la niñez ok, y se quedó a los 5 años. ujú, ¿Cómo resuelve su conflicto con su pareja en el presente si no ha resuelto ese abuso? ok, ujú, Es un decir, ¿no? ujú, Pero nosotros sí trabajamos con el pasado. Nosotros sí negociamos con esa esencia del tiempo para que ujú, pueda la persona mejorar en su situación. ok. Oye, y por ejemplo, tú como consteladora o todo este conocimiento que ya tienes, ¿ustedes creen en en la reencarnación o cómo, desde qué punto de vista ven esto? Porque yo sé que ustedes van al pasado como para resolver esa parte que no se resolvió, con la que uno está en conflicto, pero en este tema de la reencarnación, ¿ustedes cómo lo ven? Es una excelente pregunta porque todos los conceptos que utilizamos son mesoamericanos. Ujú, En Mesoamérica no existía la palabra reencarnación. ok, Existe la palabra reciclaje. ok, Todo es un constante reciclaje, ¿ok? ok, Todo se recicla. No, en Mesoamérica no había reencarnación y eso, ok. con eso te creo que contesto tu pregunta. Sí. Digamos que ese conflicto de las tatarabuelas o tatarabuelos o antepasados es algo que se está reciclando para Sí, nosotros en esta vida, en este momento, sí, en este momento de vida en el que tienes un conflicto, ¿no? claro, claro. Wow. O sea, es una maravilla, ¿no? Porque hasta tú te acordarás que en una constelación utilizamos palabras sanadoras. Ujú, Sí utilizamos palabras sanadoras del maestro Bergelinger, ujú, que es el padre de las constelaciones familiares, ujú, pero en una constelación familiar chamánica ujú. utilizamos palabras mexicanas, Ok, refranes. ¿Por qué? Porque utilizamos nuestros códigos ok, mexicanos, mesoamericanos. ¿Y cómo lo va a entender tu alma? Pues con palabras mexicanas.
Claro. Wow, ese está súper bonito. Sí, Qué padre. y la gente me dice, con eso, ya. O sea, yo cuando les digo un refrán, por ejemplo, por decirte, ¿no? Ocupamos muchos refranes. Ujú. Así de, pues sí, es que así me decía mi abuelita. Pues sí, ¿no? Sí, O sea, ya lo traemos en nuestra memoria pero claro. lo hemos olvidado. Entonces, también hacemos que lo recuerdes. Cuando tú recuerdas algo que ya habías olvidado, te Ujú. vuelves a conectar. Ok. Ajá. Ay, qué padre. No, no lo había pensado desde ese punto, pero me hace completo sentido como esta parte porque justo es algo que forma parte de, o sea, de nosotros como mexicanos, de nuestros antepasados, o sea, de la cultura que tenemos, que tenían nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y que se ha ido, digamos, reciclando, como dices, y que llega ahorita en este punto de nuestra vida en el que pues ya converge o se resume en algo que nos está afectando en nuestra vida personal, ¿no? Pero digamos, en resumen, lo que una persona puede experimentar al tener una constelación familiar chamánica sería como un método de ayuda, ¿no? De ayuda y de orden. Ok. De orden, porque de fuerza, también te da fuerza, te vincula con lo tuyo. Cuando tú vinculas de dónde vienes, Ujú. todo se te resuelve. Ok, padrísimo. Me encanta. Pues, Adri, muchísimas gracias. Espero podamos platicar un poco más sobre Claro. esta parte de las cosas que se reciclan de los antepasados, que es un tema súper interesante porque yo creo que la mayoría lo conocemos justo como reencarnación, pero ya en un contexto más, digamos, en un contexto orientado a nuestra cultura mexicana, yo creo que ya los conceptos ahí son parecidos, pero tal vez con definiciones o con palabras diferentes, pues más arraigadas a nuestra cultura. Y estaría padrísimo que me aceptaras otra invitación después para platicar y seguir platicando de estos temas tan interesantes y sobre todo para pues toda la gente que nos escucha pueda saber un poquito más de esto. Y bueno, por favor déjanos tus redes sociales o dónde te pueden contactar si quieren saber más información o tener alguna acercamiento o consulta contigo. Nada más, déjame decir una frase que me encanta Sí, y quiero que lo oiga es todo lo que se sube a la red se queda para siempre, llevar a la eternidad. sí. Y me gustaría terminar con la siguiente frase. Nadie está orgulloso o nadie se enorgullece Ujú. de lo que desconoce. Ok, qué padre. Nuestra cultura es muy, muy amplia y muy mmm, bella, pues, ¿no? Ujú, Da muchos frutos. ujú. Entonces, hay que estar orgullosos de lo que son, porque ahí está nuestra medicina. Perfecto. Me encanta, Adri. Pues bueno, ahora sí déjanos tus redes sociales para que la gente te pueda contactar. Yo sé que tú subes bastante contenido interesante, entonces por favor, déjanos tus redes sociales para que la gente te siga. Ok, en Facebook me pueden encontrar en la página de Ruta del Alma Ancestral Ujú. y en mi Facebook personal estoy como Adri Susol. Ok. De En todas Instagram formas, los vamos a dejar por aquí para que lo vean. En Instagram, ¿cómo estás? tengo dos, también igual, como Ruta del Alma Ancestral Ujú. y como LCC-Adri-Susol. Ok. Y bueno, ya por último, cualquier persona puede ser parte de esto, ¿verdad? Menores de edad, no, Ok. porque es muy importante puntualizar, Ujú. porque un menor de edad todavía está a cargo de su mamá. Ok. A partir de los 15 años, Ujú. ya puede una persona, un adolescente constelar, Ok. de los 15 a los 90 y tantos años. Perfecto. Bueno, Adri, pues muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos escuchan. En Spotify estamos como @liquidlovemx. También pueden buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, de igual forma, @liquidlovemx.
Y bueno, saludos a los que nos están viendo aquí en YouTube y déjenos en los comentarios qué dudas tienen para irlas anotando para el próximo podcast que estemos con Adri. Queremos resolver todas sus dudas y esperemos que les haya gustado mucho este capítulo de Liquid Love. Y pues nada, muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Gracias, Adri. Bye.